Buenas tardes. ¿Alcanzan a ver el escritorio que acabo de compartir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eh, la idea es comenzar hoy con la unidad 2 de óptica geométrica y para ello vamos a ir haciendo un pequeño resumen y tratar de ver algunas actividades que están en una página que ya les voy a copiar después en el chat para que puedan tenerla. Y es entender los fenómenos que vamos a ir desarrollando en la óptica geométrica, y es entender en primera instancia el concepto de la onda, la luz como una onda, y que nosotros para el desarrollo de esta unidad vamos a considerar que esa onda, que tiene frente de onda, la vamos a considerar como un rayo. En este caso, aplicando distintas teorías, a la teoría electromagnética que se va a ver en segundo año, eh, tenemos que entender que la luz es una onda electromagnética y que está formada por una interacción de campos eléctricos y campos magnéticos representados en la figura. Vamos a ver si lo ampliamos un poquito. ¿Se ve ahí? Es Sí, profe. Es una interacción. Ahí tenemos en color rojo cómo se representa la onda de campo eléctrico, y con azul la onda de campo magnético, que están en cuadratura. O sea, hay una diferencia de 90 grados entre cada una de estas ondas senoidales. En realidad, la demostración de que la onda es una combinación de campos eléctricos y magnéticos, como les dije, el desarrollo de esto lo vamos a ver en la física 2 a partir de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones o las expresiones de la ley de Gauss, la ley de Ampère y la ley de Faraday, que son las que demuestran que la luz es una onda electromagnética y que se desplaza a una velocidad de la velocidad de la luz de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Se considera que esta onda electromagnética no necesita de un medio para poder transmitirse en el espacio, no así el sonido. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos todos en una habitación en la cual realizamos, tuviésemos la posibilidad de realizar el vacío, y nosotros como interlocutores quisiéramos escuchar lo que hablamos, ¿sería posible eso en una habitación donde realizamos vacío? No, No, ¿por No, qué? profe. ¿Por qué? Porque el sonido necesita de un medio. Claro, o sea, nosotros al hablar, lo que hacemos que es la onda de sonido se propaga perturbando las partículas que existen en el ambiente, en el aire, y esas partículas llegan a nuestro aparato auditivo, ¿no es cierto? Nuestro aparato reproductor del sonido, donde se produce una perturbación en lo que es el martillo y así sucesivamente en el oído interno, y de esa manera podemos escuchar. No así, por ejemplo, si hacemos vacío y prendemos una linterna, ¿la luz se propaga o no? Igualmente. Sí, Sí, ¿por qué? Sí, Porque no necesita de un medio de soporte, ¿no es cierto?, para poder llegar a sensibilizar nuestra retina, ¿no es cierto?, que es donde nos llega la intensidad luminosa, y
De ahí se va hacia el nervio óptico y transforma las imágenes en nuestro aparato reproductor, o sea, en el ojo, la vista. ¿Está bien? Bueno, nosotros no vamos a ver, voy a tratar de compartir otro escritorio. Vamos a ver. Se ve ahí un escritorio que dice ley de refracción. Sí. Reflexión. Bueno, Sí, sí. la idea es, ya esto lo van a ver en el laboratorio, la onda electromagnética, nosotros no la vamos a considerar como un frente de ondas. Esto que está acá, estos arquitos, son cómo se representaría un frente de onda. Nosotros vamos a representar a la onda con una simplificación que es un rayo. Un rayo es una línea, ¿no es cierto?, que tiene una dirección dada a través de su recta de acción, como si fuese un vector, y con una flechita que indica la dirección de la propagación de ese rayo. Entonces, para nosotros poder simplificar la tarea, vamos a tomar esta simplificación y vamos a indicar la dirección de la propagación con este rayo. Como lo dice acá, la línea imaginaria que muestra la dirección de propagación se denomina rayo. Por ejemplo, acá tienen la formación de sombras y penumbras a través de un ejemplo sencillo donde se coloca una fuente emisora de luz y a través de una rendija se propaga el halo de luz y tenemos el halo de sombra. ¿Sí? Lo que nos interesa es determinar un índice en donde nosotros podamos determinar cuál es la velocidad a la que se propaga en un determinado medio esta onda incidente o este rayo. Para lo cual vamos a determinar este índice con la letra N, llamado índice de refracción, y vamos a ver cuáles son luego las leyes que rigen los fenómenos que vamos a estudiar, que son la refracción y reflexión. Con la letra C denominaremos a la velocidad de la luz y por lo tanto el índice de refracción para nosotros en un determinado material va a tener un valor que está dado por la comparación entre la velocidad de la luz y la velocidad v a la que se desplaza ese rayo o esa partícula en el medio. Por lo tanto, el índice de refracción relativo entre un medio y otro sería la relación entre esos índices, que serían
por este caso el índice N21, sería la relación entre las velocidades de dos materiales distintos, sería la relación de los índices de refracción. Eso surge de que si yo tengo el N1, por ejemplo, será C dividido en B1, y el N2 será C dividido en B2. Entonces, la relación de N21 sería N2 dividido en N1. Por eso nos queda esta relación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, pero yo tengo una pregunta de Sí. cómo sacamos la velocidad del objeto. La velocidad, ¿qué velocidad? Velocidad C, la velocidad de la luz. Y la ¿Y la velocidad de abajo? son datos, velocidad, datos, la velocidad que lleva en dicho medio. No es que usted la va a sacar, sino que va a determinar cuál es la velocidad en el medio. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire no es la misma que la velocidad del sonido bajo el agua, ¿sí? Hay una diferencia. Ah, ya ¿Se entendí, ya entiende? entendí. Ahora vamos a ver voy a tratar de compartir otra vez esta pantalla. A ver, acá. Acá hay una animación en donde ya les voy a copiar la dirección. A ver, vamos, antes de que me olvide, les voy a copiar esta dirección. Copiar. Lo vamos a pegar en el chat. Ahí la tienen la dirección en el chat. Sí, ahí está, profe. Bueno, esa dirección es donde estoy tratando de mostrarle la animación. Ahí se ve el escritorio. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que sugiere esta animación, este applet que se llama? Los applets son animaciones como esta, donde dice acá, a partir de un determinado ángulo de incidencia, la onda incidente no pasa al segundo medio, se refleja en la superficie de separación, lo que nos permite determinar un ángulo límite para el agua, el diamante, etc. Y observar el comportamiento de las ondas para un ángulo de incidencia un poco mayor o menor que el ángulo límite. Vamos a ver qué significa esto del ángulo límite. Lo que quiero que vean como un ejemplo previo es que acá tenemos dos medios, por ejemplo, si esto fuese un vaso, la representación de un vaso con agua que está hasta la mitad superior sería el aire y la mitad inferior sería el agua. Son dos índices, dos materiales distintos, ¿no? Dos medios distintos que cada uno tiene un índice de refracción distinto. Por lo tanto, acá si yo hago clic en invertir, fíjense, se invierten los colores. Profe, A ver, estamos espera. viendo la unidad 2. A ver, espera. Ahí. Ahí, ahora sí. Bueno. Ahí. Decía que esto tiene dos colores y esta línea que está acá es la interfaz entre los medios. Por ejemplo, decía, si era un vaso con agua, uno sería el medio del agua y el otro el aire. Entonces, esta aplicación lo que nos permite es, por ejemplo, invertir, y fíjense cómo cambian los colores, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Cómo pasa? La parte superior es amarillo
si tildo acá donde dice invertir, se invierten los medios. Entonces, la idea de esto es ver, ya vamos a ver a partir de las leyes, cómo un rayo que incide, según acá yo puedo seleccionar el medio, ¿sí? Y acá me está dando el índice de refracción. Dice, el agua tiene 1,33, la glicerina 1,47, el azúcar 1,56, el diamante 2,42 y el vidrio 1,92. Si yo trabajo con el ángulo de incidencia, ¿sí? Puedo ir viendo según el material qué pasa para el mismo material, para distintos materiales bajo el mismo ángulo, ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo puedo ir cambiando el ángulo e ir viendo qué va pasando con el ángulo de incidencia y cómo es el ángulo de reflexión. ¿Se entiende? O sea, un rayo, ¿sí? Si se encuentra en su camino un medio distinto, como es, por ejemplo, el rayo que incide en la superficie entre el aire y el agua, tienen un camino distinto. Por eso cuando ustedes colocan, por ejemplo, una cucharita en un vaso con agua, ¿cómo lo ven? Se ve como cortado. Se ve como cortado, ¿no es cierto? Es por este también. ¿Perdón? Se ve como inclinado. Se ve como si hubiese un corte. Y eso es debido a que hay un cambio en la superficie. El rayo que incide se encontró con un medio que tiene un índice de refracción distinto. No así si nosotros estuviésemos sumergidos totalmente, cuando estamos, por ejemplo, en una pileta, y nos sumergimos totalmente, el objeto lo vemos en forma continua. ¿Sí? No así si tenemos la mitad, si estamos observando desde el agua hacia el aire y vemos un objeto, también lo veríamos como quebrado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, acá lo que se calcula es el índice, ahora se está viendo la pantalla del índice de refracción, cómo se determina el índice. Sí, bueno. Dice, el índice de refracción determina las propiedades de algunos materiales. En el caso del diamante, por ejemplo, su índice de refracción elevado es el responsable de su brillo, ya que determina cuánto se desvían los rayos de luz que inciden sobre él. Y bueno, si vamos a lo que estábamos viendo recién como índice, ¿sí? Acá tenemos el caso del diamante, y podemos ver que según el ángulo, hay por ejemplo ángulos en donde para un determinado, acá fíjense que el ángulo yo lo voy aumentando. Por ejemplo, parto de 0, no hay nada, voy aumentando, ¿sí? Se refracta, sigo aumentando. Y hay un ángulo ahí, ya vamos a ver, en el cual lo sigo modificando. ¿Se ve ahí? Fíjense que para un ángulo de 20, llega un momento que hay un ángulo en donde no pasa hacia el interior. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Se refleja. Se refleja totalmente. Entonces, nosotros vamos a tener que ver, vamos a ver de qué manera podemos calcular, si bien aquí estamos jugando con el ángulo, en donde en algún momento se refracta, tiene que haber un ángulo límite, un ángulo para el cual todo es reflexión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, volviendo a nuestra expresión, nosotros podemos tener como dato el índice de reflexión de un medio y puede determinar con qué velocidad se desplazaría en otro desconocido, utilizando esta relación, esta ecuación.
Ahí tenemos, ese es el concepto de determinar los índices de refracción. Pero, como recién hemos visto en el caso del diamante, tenemos el rayo que incide y el rayo que en algún caso era refractado y según el ángulo era reflejado. Acá lo que estamos viendo es el fenómeno de reflexión y refracción de la luz, que va a depender también de los medios en los cuales estemos, cuáles serían las interfaces. Acá hay un medio 1 y un medio 2. Y vamos a ver cuáles son las características en esta tarea de poder entender este fenómeno de la luz, que son el fenómeno de reflexión y refracción. Hay una característica importante, a ver si alguno puede visualizarla y responder. ¿Qué relación existe entre el rayo incidente y el rayo reflejado? Que los dos son cambios de direcciones. Tienen el mismo ángulo hacia lo normal. Tiene el mismo ángulo. A ver quién está hablando. Esperen. Dice... Serían simétricos. Serían con respecto a quién simétrico. Cuando hablamos de simetría... Al vértice. No, al eje Y sería en este caso. A la normal. A la normal. Cuando hablamos de simetría tenemos que especificar con respecto a qué. En este caso, lo que vemos es que, fíjense, con respecto a la normal, el rayo incidente tiene un ángulo. Ángulo, vamos a poner un poquito más grande esto. Ángulo de incidencia, ¿sí? Y con respecto al rayo reflejado, con respecto a la normal, ¿qué es lo que tenemos? Un rayo reflejado, ¿sí? ¿Qué características tienen? Y bueno, esos ángulos, como recién alguien nombró, son como idénticos, ¿sí? Hay una simetría. ¿Y qué pasa con el rayo refractado? El rayo refractado tiene un ángulo con respecto a la normal que está indicado con alfa sub r. Ahora la pregunta que les hago, ¿ese rayo refractado va a ser siempre el mismo o va a depender del medio? Sí, depende del medio. En el diamante, por ejemplo, va a ser otra. A ver, de a uno, por favor, si no se mezclan. ¿Quién es el que está hablando en este momento? Videla. Videla, a ver, Videla. Depende del medio por el que entre el rayo incidente, va a ser refractado según el ángulo. Según la interfaz que tengamos. Claro. Cuando tengamos un solo medio, ¿no es cierto? No hablamos de interfaz. Cuando tenemos dos medios, vamos a hablar de interfaces, ¿no es cierto? Entonces, ese rayo refractado va a depender su ángulo, va a depender de la superficie de la interfaz, según como sea el medio 2. Por eso hemos visto que tenemos distintas velocidades y vamos a ver cómo están relacionados en el medio 1 y el medio 2 con respecto a estos ángulos. ¿Se entiende? ¿Y qué otra característica se observa de estos rayos incidentes, rayos reflejados y rayos refractados? ¿Qué características son? Asimétricos. No. Son vectores. No, el rayo no lo representamos como si fuese un vector, pero en realidad es su trayectoria la que marcamos como si fuese un vector. Fíjense en qué situación se encuentran con respecto a un plano. ¿Cómo ven a esos rayos? ¿Cada uno pertenece a un plano distinto o están los tres en el mismo plano?
Están en el mismo plano. Están en el mismo plano. Ahí, acá dice plano de los tres rayos. O sea, los tres rayos, ¿sí?, se encuentran en el mismo plano. Los tres rayos se encuentran en el mismo plano. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí. No tengo una diferencia entre un rayo en una dirección que pertenezca a un plano y cualquiera de los otros en planos distintos. Se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Entonces, conclusión, en este fenómeno de reflexión y refracción de la luz, primero para que exista, tengo que tener una interfaz, ¿sí?, entre dos medios distintos que tienen distinto índice. Y la característica, como bien hemos dicho, que la cantidad de luz que se refleja o que se refracta va a depender de la característica que tenga cada medio, o sea, de sus índices, ya que cada medio está caracterizado por un índice. A su vez, estos rayos se encuentran en un mismo plano, con la particularidad de que el rayo incidente y el rayo reflejado tienen el mismo ángulo. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, creo que no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero ¿qué pasaría si hubiera un medio número 3 ahí? O sea, el rayo refractado pegara en otro medio. Sí, exactamente. Sí tiene que ver. Eso es una característica que nosotros podemos ir observándola, porque el rayo refractado, si acá hubiese un medio 3, aplicaríamos el mismo concepto. El medio 2 pasaría a ser el medio 1 y el medio 3 pasaría a ser el medio 2. Hay que ver qué características tiene. El rayo refractado va a incidir en ese medio 3 y va a haber un radio reflejado. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. A ver, vamos a buscar ver si hay un ejemplo. Por acá tenía un dibujito. Es lo que sucede con acá, cuando yo tengo la reflexión entre distintas caras, ¿ves? Se va propagando, ¿sí? Es la propiedad que se utiliza en las fibras, la reflexión interna total. ¿Sí? Vamos tomando distintos medios. Creo que tenía no, esto ya es espejo. Pero es así, o sea, el rayo refractado iría a otro medio. A ver, no sé si han visto cuando sirven en una cafetería el capuchino, que se ven 3 capas, ¿sí? Sí. Bueno, imaginemos que tenemos esas 3 capas. Les digo, le hago este ejemplo como para que se imaginen, visualicen 3 medios distintos, ¿sí? Son 3 franjas si nosotros colocásemos en un recipiente distintos materiales de distintas densidades, ¿sí? Tendríamos interfaz. Por ejemplo, agua y aceite nos daría una determinada interfaz. Y podríamos colocar, por ejemplo, entre los aceites de distintas densidades, otro aceite y tendríamos otra interfaz. Entonces, el rayo refractado entre el índice 1 y 2 pasaría a formarse o a ser parte de lo que sería el nuevo rayo incidente. ¿Sí? Es válida. Y así la cantidad de medios o de interfaces que tengamos formadas. Es válida la aclaración. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, una duda. Digan. La comparación de los materiales que se encuentren, por ejemplo, el índice ese, ¿sería similar a la densidad que tiene cada material? No. A ver, el índice de refracción, veamos su definición. Es un número que compara la rapidez de propagación de
la velocidad de propagación de la luz con respecto a la velocidad en la que se propaga en el medio, ¿sí? Si el índice, para que sea 1, se tiene que propagar en el mismo medio, o sea, no hay una interfaz, ¿se entiende? Fíjense que el índice es un cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad la que lleva en el medio, ¿sí? O sea, el índice no está relacionado con la densidad. Después podemos ver de qué manera expresamos la densidad y cómo se propagaría en un medio más denso o menos denso. Pero este índice de refracción hace referencia a una relación entre las velocidades de propagación. Recuerden que nosotros estamos viendo, representando a la luz como un rayo, y ese rayo llega a un determinado punto con una determinada velocidad. La velocidad del sonido en el espacio vacío es 0, ¿sí? No tengo velocidad, no hay forma de escuchar o de que nos escuchemos en un ambiente donde tenemos vacío, ¿sí? En cambio, la velocidad de propagación del sonido en el agua es distinto a la velocidad de propagación en un medio que sea en un sólido, ¿sí? Por ejemplo, si estamos bajo el agua o el principio de funcionamiento del sonar, ¿cómo funciona un sonar? Emite una determinada onda que se desplaza a una determinada velocidad, y dependiendo la velocidad de retorno, ¿sí? El tiempo que tarda en volver a su emisor, para que lo capte el receptor, indica la distancia a la que se encuentra. O también se utiliza para ver o para determinar densidades, pero eso lo vamos a ver luego. ¿Se entiende el concepto? Sí, Por ahora Sí. entendamos que no es lo mismo que estar emitiendo con un emisor de pulsos y midiendo la velocidad que tarda en volver al receptor para medir distancia, que para medir densidades. También ocupamos este concepto para medir densidades, pero no es por ahora el objeto del desarrollo de este tema. Entendamos el concepto del índice. El índice es una relación entre velocidades. La velocidad a la que se desplaza la luz en el vacío, referida a la velocidad en la que se desplaza en el medio. ¿Sí? Bajo este concepto de rayo incidente, reflejado y refractado, podemos ver que la reflexión es algo que nos permite ver objetos no luminosos, y se produce cuando un rayo que incide contra una superficie cambia su dirección de propagación y se sigue propagando por el mismo medio. Entonces, si vemos esta gráfica, fíjense que tenemos dos tipos de reflexión. O sea, la reflexión se va a calificar de acuerdo a la superficie sobre la cual está incidiendo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una reflexión especular o regular? Como de un espejo, perfecto. ¿Y una reflexión difusa? El agua. agua turbia. Sí. Lo que estamos viendo es cuidado, no confundir la calidad del medio de cómo es su superficie. El agua, para que sea una reflexión difusa, no necesariamente tiene que ser turbia. ¿Cómo sería la superficie? Es ondulada, ¿sí? No tengo una superficie que haga como la de un espejo, que es una superficie totalmente plana y totalmente lisa. Entonces,
hay que hacer una aclaración entre esto de la reflexión difusa, que no está referida a cómo es la calidad del medio, sino a cómo es su superficie. ¿Yo puedo tener una reflexión especular en el agua? Sí, también. ¿Cuándo? Cuando está súper calmado, o sea, donde no tenga una superficie que es En un vaso de agua. en donde sea. Puedo tener un tanque australiano de 5 metros de diámetro, que si el agua está en una También. situación estable, o sea, sin movimiento, la superficie la podríamos considerar como una superficie especular o regular. ¿eh? Por eso hago la aclaración. No tiene que ser agua sucia, como no sé quién nombró recién, no alcancé a divisar quién nombró, pero no hace referencia a la calidad del medio, sino a cómo es su superficie. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, por eso que acá les puse, como las superficies presentan multitud de irregularidades, la luz se refleja en todas las direcciones, fenómeno que se conoce como reflexión difusa. Por el contrario, en las superficies completamente lisas, la reflexión se produce en la misma dirección y se denomina reflexión especular, que es lo que les puse de manifiesto en las gráficas. Entonces, veamos de acuerdo a qué se rige esto de la reflexión. O sea, tenemos que ver de qué manera vamos a representar esto de la reflexión. En el caso anterior, en la gráfica, ¿está bien? Supongamos que esta sea una superficie especular. Nosotros, ya sea una superficie especular o difusa, ¿qué encontramos entre el rayo incidente y reflejado? Por ejemplo, que en el caso de la superficie especular, ¿sí? ¿Cómo son el ángulo incidente y reflejado con respecto a la normal? Simétricos. Simétricos, ¿sí? O sea, o iguales. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros tenemos que el ángulo formado entre el rayo incidente y la normal es el mismo que el reflejado, entre el rayo reflejado y la normal. Tenemos esa relación, ¿sí? En cambio, en la refracción es la desviación que se experimenta cuando pasa de un medio a otro y las velocidades cambian. O sea, cuando tenemos una interfaz. Acá la reflexión se produce en el mismo medio, ¿sí? O sea, el ángulo incide, toca la superficie y sigue dentro del mismo medio. Eso sería el caso de la reflexión. En la refracción ya analizamos cuando el rayo pasa de un medio a otro, ¿sí? Entonces ahí tenemos que analizar cómo va a cambiar este ángulo refractado. Va a depender de quién, del índice de refracción que tenga el medio. ¿Se entiende? Sí. Ah. En un espejo ideal. En un espejo ideal. No hay una formación de un rayo que se refracte. O sea, que vaya hacia el lado posterior. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la construcción de imágenes en los distintos tipos de espejos. Espejo plano, espejo cóncavo, convexo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver luego. Entonces tenemos que determinar cómo, bajo qué ley vamos a poder hacer la comparación entre estos ángulos y medios. Se interfiere el ángulo, interfieren los medios, y para ello vamos a ver la refracción de Snell, ¿sí? La ley de refracción de Snell
indica que tenemos una relación entre el medio, ¿sí? El índice de refracción incidente y el ángulo de refracción incidente, que es el ángulo alfa sub i. Entonces, la ley, que los invito a que vean su demostración para la próxima clase, a ver quién puede demostrar esta ley o cómo demuestra esta ley. Esta ley, ¿qué es lo que nos dice? Que el índice de refracción de incidencia por el ángulo, por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción por el seno del ángulo de refracción. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, yo tenía una pregunta. Sí. Según estuve leyendo en un libro, cuando el rayo incidente está orientado a lo largo de la normal, o sea, en el eje de la I sería, no cambia la refracción, o sea, la refracción sigue en el mismo lado. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con ese reflejo? Porque se refleja y se refracta. Sobre la misma normal Claro. sucede. Sí. Bueno, por eso tenemos que aplicar la ley a cada uno de esos casos para ver cuáles son las trayectorias que siguen esos rayos. Porque a nosotros nos están dando, nosotros estamos teniendo una relación entre estas definiciones que hemos dado, que son los ángulos de incidencia, el ángulo de refracción y sus índices. Esta es la ley que nos va a poder que nos permite poder despejar, por ejemplo, si yo tengo conocidos los medios en los cuales se están produciendo estos fenómenos, por ejemplo acá, si se dan como dato que digamos que el medio 1 es aceite, el medio 2 es agua o viceversa, cualquier combinación, y conocemos los índices de esos medios y decimos que está incidiendo un rayo con un determinado ángulo, determinar cuál es el ángulo del rayo refractado. Hasta el momento solamente nosotros hemos dicho que en un mismo medio el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado y que el ángulo refractado depende de la interfaz. Bueno, ¿cuál es la ley que seguimos? ¿Cómo hacemos para determinar la relación entre ángulos incidentes, reflejados y refractados? Bueno, eso nos lo da la ley de refracción de Snell. ¿Sí? Fíjense que tenemos la relación entre el ángulo incidente y el refractado, pero lógicamente que tenemos que tener una interfaz, porque lo que nos interesa es saber cómo va a ir variando el ángulo de refracción dependiendo de cómo sea el índice del segundo medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Si ustedes toman esa dirección que yo les di donde estábamos haciendo, a ver si la podemos retomar acá. Fíjense en este caso, vamos a tomar el medio, el agua, ¿sí? Y depende del ángulo que nosotros tomemos, fíjense en la parte amarilla, ¿qué va pasando con este ángulo? Vamos a tomarlo desde acá. Vamos a tomar un pequeño ángulo. Imaginemos la normal. ¿Sí? A medida que yo voy creciendo con el ángulo, ¿qué va pasando con el ángulo de refracción? Va aumentando. Va alejando de lo normal. Sí, exactamente. Pero no pasa lo mismo si yo a ver, vamos a ver si invierto. Si invierto, vamos a tomar el agua y vamos a volver al caso de... Está con el vidrio todavía, profe. Perdón, sí, estoy con el agua. ¿Qué va pasando con el rayo refractado?
Está cerca a cero. ¿Eh? ¿Qué va pasando el rayo? Ahí está. ¿Quién a ver? No espere que vea, quiero ver una cosa. A ver si vuelvo yo acá. ¿Quién es el que habló recién? ¿Quién es? Oh, Pablo Frati. ¿Qué se dio cuenta usted acá en esta experiencia que hicimos, que mostramos? ¿Qué pasa con el rayo refractado? Se va alejando de la normal. Entonces va a depender de cómo es el índice del segundo medio, que a medida que nosotros vayamos cambiando vayamos cambiando el ángulo del rayo incidente, qué es lo que nos va a pasar con el rayo refractado, ¿sí? Entonces, ahí cuando recién yo hice las experiencias de ir cambiando el ángulo, vemos que llega un momento en el cual no tengo rayos refractados, ¿sí? Ese concepto es el del ángulo límite. Fíjense, dice, en este último caso, habrá una dirección de incidencia para que al rayo refractado se aleje de la normal al máximo, ¿sí? Ángulo de 90 grados. El ángulo de esta dirección con la normal se denomina ángulo límite y la ley de refracción se obtiene de la siguiente relación. Es el ángulo límite se obtiene de la ley de Snell. Es decir, que según como sea la combinación de los medios, yo puedo encontrar un ángulo que se llama el ángulo límite, para el cual el rayo refractado se aleja totalmente de la normal y hay un rayo incidente y uno reflejado, o sea, no existe refracción. Por eso, para direcciones del rayo incidente mayores que el ángulo límite, el rayo no pasa al segundo medio, o sea, no se produce la refracción. Es el ejemplo que estábamos viendo. Vuelvo acá, a ver si puedo tomar acá. Si yo sigo aumentando, voy a ver si tengo un ángulo. En este caso, tengo un ejemplo en donde siempre tengo rayo refractado. En cambio, si, como vimos en el diamante, pongo acá, tengo rayos refractados, tengo rayos refractados, rayos refractados, rayos refractados, ¿sí? Bajo estas condiciones, siempre tengo rayos refractados. Vamos a invertir los medios, ¿sí? Y voy aumentando. Voy aumentando. ¿Qué pasa con el rayo refractado? Se va alejando de la normal. Ahí ya puedo encontrar el ángulo límite. ¿Por qué? Porque entre los 20 y los 30, en los 20 tengo rayos refractados. Habrá un ángulo para el cual ya no tengo rayos refractados. ¿Qué es lo que tengo? Todo reflejado. Sigo aumentando y ¿qué pasa con... Sigo, por más que aumente el ángulo, nunca tengo rayos refractados. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Hola. No, profe. ¿Quién dijo no? ¿O no hay duda? No, que no hay duda. Ah, bueno. Bueno. ¿El resto? Bueno.
¿Seguimos? Veamos estos ejemplos. ¿Se ve el escritorio, los distintos ejemplos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, profe. fíjense, para direcciones del rayo incidente, Profe, diga, hay un compañero nuestro que dice que no entiende el hecho de invertir los medios. ¿quién es el que no entiende? No, no tiene micrófono, no puede hablar, No tiene micrófono. no tiene micrófono. ¿Quién es? Maxi Barrera se llama. Está en el chat. Está en el chat. Y a ver, ¿por qué no me apareció a mí en el chat? Acá está, lo que pasa es que yo no estaba viendo el chat. Yo no entiendo qué sería lo de invertir. Barrera, vamos a ver, a explicarle a Barrera. ¿Ahí están viendo el escritorio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a suponer que tenemos una interfaz donde el índice de refracción yo lo cambio. ¿Se ve cómo cambia la interfaz? En un color, el azul, por ejemplo, cuando tildo invertir, ¿sí? Tengo el azul arriba o el azul abajo. ¿Se entiende? Bueno, Barrera tendría que contestarme a través del chat. ¿A dónde tengo el chat? O con un interlocutor. A ver dónde tengo el chat. Sí, dice que ya lo Acá entendió, está. profe. Ya lo entendió. Como un ejemplo sería, a ver, colocar un material que tiene muy denso se iría al fondo. Si yo en un recipiente coloco un material muy denso, por tener mayor densidad se iría al fondo y quedaría el menos denso en la superficie. Si yo ahora cambio o intercambio, ¿no es cierto?, materiales que tengan o lo doy vuelta a ese recipiente, esa interfaz se va a ir reacomodando. Eso es lo que significa en este caso lo que estamos haciendo con lo de invertir el medio, según donde el medio tenga mayor índice de refracción o menor índice de refracción. Como ejemplo, si yo estuviese en la superficie, estoy en una pileta y yo miro desde arriba hacia el fondo de la pileta, sería una forma, mi rayo estaría yendo desde el aire al agua. Ahora me sumerjo en la pileta y miro desde el agua hacia la superficie. Entonces iría del medio del aire, del agua, hacia el aire el rayo. Ustedes imaginen siempre que una línea imaginaria, el rayo es de la vista, es como si surgiera un haz de luz de sus ojos o con una linterna. Si yo tengo una linterna que la puedo sumergir en el agua, un ejemplo sería colocar el haz de luz de la linterna desde la superficie, desde el borde de la pileta hacia el fondo. Y el otro sería desde el fondo de la pileta hacia la superficie. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Entonces acá queríamos poner de manifiesto que para direcciones del rayo incidente que son mayores que el ángulo límite, el rayo no pasa al segundo medio, o sea que no se produce la refracción. Y acá tienen distintas simulaciones. La primera es el paso de la luz a un índice de refracción mayor. ¿Sí? Acá dice el N2, a ver, el N2
es mayor que el N1. El índice de refracción 2 es mayor que el N1. Pero, ¿qué pasa cuando la luz pasa de un índice de refracción menor? ¿Qué va pasando con el ángulo de refracción cuando el N2 es menor que el N1? El rayo se aleja de la normal, ¿no? Es como se va, según como yo voy cambiando el ángulo del rayo incidente, el rayo refractado se va alejando, hasta que llega a un ángulo límite en donde ya no tengo el ángulo, ya no tengo el rayo refractado. Eso se da cuando el índice de refracción del medio 2 es menor que el N1, que el rayo incidente en el índice de refracción 1. ¿Sí? Eso es lo que se conoce o se denomina con reflexión total. O sea, no existe rayo refractado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Profe, Diga. ¿qué pasaría si en el tercer caso llegamos a un ángulo límite o no existe el ángulo límite para N2 que sea mayor que N1? No es que este fenómeno se da cuando N2 tiene que ser menor que N1. Por eso tenemos esta ley entre los ángulos. El ángulo límite se da entre la diferencia, o sea, el ángulo límite es el ángulo a partir del cual deja de existir el rayo refractado. O sea, no puedo dejar de tener rayos refractados cuando el N2 es mayor que el N1. Cuando el N2 es mayor que N1, siempre existe el rayo refractado. ¿Se entendió? Sí, profe. Por eso, a ver, volviendo al fenómeno, nosotros tenemos el fenómeno de reflexión o refracción se da cuando tenemos distintos medios, si hay una interfaz, una línea de interfaz, tenemos un rayo incidente y un rayo reflejado y uno refractado. ¿Qué propiedades existen o qué relación existe entre esos rayos? Es que los tres se encuentran en un mismo plano, ¿está bien? Con distintas características. Las características entre los índices son que cada uno queda perfectamente determinado por su índice de refracción. ¿Cuál es ese índice? El que da la relación entre el rayo, la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el dicho medio. Eso me da un índice. Y esos índices están relacionados a través de una ley, que es la ley de Snell, que relaciona los índices de reflexión con el seno de esos ángulos, o sea, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Por eso los invitaba y les pido que vean cómo se demuestra esta ley. Si no, para la próxima clase, digamos, vamos a ver de dónde surge o cómo surge esta demostración. No es compleja, pero utilizamos mucho de la geometría y en lo cual ustedes deben estar bien empapados para poder demostrarla la ley. Si bien no es necesario que sepan la demostración para resolver un problema, sino saber aplicar esta en los ejercicios, van a trabajar con esto y no con la demostración, sino que la demostración, le digo que la busquen para que tengan una aplicación de todo lo que es la parte de la geometría. Volviendo a nuestras situaciones de rayo incidente, reflejado y refractado, hemos visto en la página que les he mostrado las simulaciones de cómo podemos ver de que a partir de un determinado ángulo, el rayo refractado
deja de aparecer, y eso es debido a que existe un ángulo límite, un ángulo límite que bajo esas características no se obtiene rayos refractados. Por ello, en este caso del rayo, de no tener rayos refractados, vemos que, y ponemos de manifiesto, es que una de las aplicaciones de la reflexión total, o sea que todo se refleja, nada se refracta, es la fibra óptica. ¿Y qué es una fibra óptica? A ver, ¿alguien puede explicar qué es una fibra óptica? ¿Sabe alguien qué es una fibra óptica? A ver, futuros ingenieros electrónicos, ¿qué es una fibra óptica? ¿No es la fibra que refleja la luz? Hola, Leandro, ¿qué es una fibra óptica? No, yo no hablé, profe. Yo no sé. ¿No es la fibra que usábamos? Sí. ¿Saben qué? Me gustaría que en su identificación, si bien, si bien no quieren aparecer en vivo, pongan una foto para que nos vayamos conociendo, porque Leandro Fuentes, no hace 3, 4 años que nos conocemos. Leandro Fuentes, Murucci, Frati, todos los presentes, o ponen una foto o se conectan para que los vea con la cámara en vivo para ir conociéndolo, debido a que también tengo que hacer una evaluación continua de quién trabaja, quién no, y bueno, qué sé yo, Guillermo Oviedo, ¿quién es Guillermo Oviedo? No lo vi nunca. O sea, ¿se Profe, entiende? Sí, yo tengo una idea de qué es una fibra óptica, pero no sé si está bien. a ver. Todo Para lo mí, que, a ver, perdón, todo lo que ustedes opinen, ¿sí? Es válido. Después corregiremos o tendrán tiempo para buscar cuál es el fenómeno de conducción de una fibra óptica y por qué está tan en boga la fibra óptica. A ver, por qué Telecom está ofreciendo fibra óptica? ¿Por qué no conducimos la información a través del cable de conductor de bipolar de cobre? ¿Por qué se pasó después al coaxil? ¿Por qué después del coaxil por qué tenemos estos cambios? O sea, ¿qué beneficios tiene? Básicamente, ajá. Y, claro, es un transmisor, es dieléctrico, es un filamento que nos permite, es más rápida la conexión. No o sea, necesitamos de cables para recibir esa información que nos llega o para enviarla. y la información, como va en formato de pulsos digitales, ¿sí? Se transmite con una velocidad y sin que esté afectada por ruido. Y bueno, este es el fenómeno que nosotros ponemos de manifiesto y que se utiliza. ¿Eh? Acá les da la explicación de qué es una fibra óptica. Ese índice de refracción es muy elevado y se encuentran rodeados de una capa protectora, ¿no es cierto? Si en algunos en su casa le han instalado fibra óptica para recibir la información de cable o de digamos, el módem con el cual hace conexión. Vemos que este hilo, un hilo de vidrio, ¿no? Porque es un hilo muy, muy, muy finito, tiene en la luz, se refleja en sus paredes con ángulos muy grandes y es lo que se pone de manifiesto acá. O sea, esto va rapidísimo usando este fenómeno de reflexión total. O sea, todo lo que llega a una superficie choca y va transmitiéndose a través
del medio, dentro de un mismo medio con la característica de la reflexión total. Por ello es que acá dice, y yo les he puesto en el apunte, que su aplicación más directa es en las telecomunicaciones, en la cual se pueden brindar o transmitir datos con mucha mayor velocidad y que no estar afectado por interferencias, como sucede con algún cable, ¿no es cierto?, conductor, en donde tenía que tener una buena aislación para que no estar afectado del ruido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ustedes van a poder realizar trabajos por el momento, de estos fenómenos de reflexión y refracción con el jefe de trabajos prácticos, haciendo uso de estas leyes. Entonces, lo que tienen que hacer es leer este pequeño apunte, esta síntesis que en realidad les va a permitir resolver sin problema los ejercicios que vean en la práctica, más allá de que su jefe de trabajos prácticos les va a resolver ejercicios tipo, ¿no? O sea, son conceptos muy sencillos. Bueno, si no hay duda, tendríamos que empezar a desarrollar todo lo que se refiere a imágenes. Lógicamente, el desarrollo de las imágenes va a estar basado en esto que nosotros hemos dicho de tener que representar la luz que viaja a través de una onda representada por un determinado rayo, y esas imágenes se van a formar en espejos, y vamos a tener que ver cómo se forma una imagen, por ejemplo, en un espejo cóncavo, en un espejo convexo, en una lente, que la lente puede ser bicóncava, biconvexa, plano cóncava, plano convexa, y vamos a ir de a poco entendiendo cómo esas imágenes podrían ser o caracterizarlas como imágenes reales o imágenes virtuales. Hay un procedimiento para la obtención de la imagen, según cómo sea el rayo, según cómo, perdón, no cómo sea el rayo, sino cuál es la trayectoria del rayo con respecto al espejo que estemos analizando. Yo les voy para la próxima clase, les voy a tener una animación de cómo se forman las imágenes en los distintos espejos. Me gustaría que después, de todo lo que yo vaya encontrando y que les vaya mostrando, les voy a ir copiando en el chat las direcciones para que ustedes después entren y puedan trabajar en su casa y reverlas, ¿no? Estas imágenes, que son muy didácticas porque al no poder estar realizando la trayectoria de los rayos en un ejemplo con el pizarrón, les voy a dar esta animación de cómo se obtienen las imágenes en los distintos espejos. ¿Se entiende? Profe. Bueno, Sí, profe. bueno, lo que no los voy a torturar más un día feriado. Simplemente que vean esta primera parte para comenzar con esto de la parte de la naturaleza de la luz y cómo tratarla con respecto a los distintos medios, porque es importante conocerlo, porque después cuando veamos espejos, tenemos que ver cómo son sus superficies y cómo está formado el espejo, ¿no? O sea, con qué materiales, eso es tener distintos índices de refracción. Y como les dije, vayan viendo para la próxima convocatoria, el próximo lunes,
de que aparezca una, si no se conectan en vivo, como le dije, una foto para ir conociéndolo. Eh, Recuerden que no es lo mismo que yo esté viendo a Kevin Corso, un nombre, que estar viendo su imagen. Eh, y cuando hablan, saber como la plataforma indica, ponen un recuadro a quién es el locutor en su momento, poder ir haciéndome una idea de quién es el que está hablando y reconocerlo. ¿Alguna duda? Profe, Diga. yo me puse ahí en la foto ahora porque no tengo webcam en la comp. ¿Cómo? Perdón, disculpa. Que me puse en la foto porque no tengo webcam en la cámara en la comp. Bueno, está bien. Los que no puedan, no pueden. Está bien. Pero el que pueda, como les digo, para que ponga una fotito o o se conecta en vivo. Bueno, ¿alguna duda de esto? Yo, profe, en la guía de trabajo que tenemos ¿Quién la es guía, yo? ¿Quién es yo? Videla Franco, Franco. ve, yo lo veo, se pone Franco, se pone en amarillo, se resalta, pero no sé cómo es Franco Ya Videla. vaya a subir una foto. No lo conozco a Franco Videla. Mi pregunta es sobre el ejercicio número 3. Yo no he visto la guía. Yo no Ah, sé lo que... A ver. estamos mal entonces. No. Yo no tengo la guía, no sé si le han resuelto algún ejercicio ya. En realidad no he tenido contacto con, ¿cómo se llama? Con Gonzalo. Entonces no sé lo que les ha dado como guía, ya me voy a poner en contacto, pero ustedes tienen la total libertad de, a través del grupo, de hacerles las consultas. Hemos quedado que todos los docentes en esta etapa de cuarentena tenemos que estar a disposición. Sean prudentes también en el horario que llaman, el horario que hacen una consulta. No, que a las 2 de la mañana se me ocurre hacer un ejercicio y le voy a preguntar al profe eh, algo a través de WhatsApp. O sea, eh, todos tenemos, más allá de que estemos o tenemos la obligación de estar en casa sin tener la posibilidad de movilizarnos, pero hay otras tareas que cada uno tiene. O sea, en mi caso, por ejemplo, estoy trabajando con la digitalización. Así como ustedes les he dado toda la materia digital, estoy digitalizando todo lo que es de lo de física 2 para que este año tengan toda la materia digitalizada. El año que viene ustedes van a tener también toda la materia. O sea, hay otras actividades que tenemos dentro de nuestros hogares, por más que estemos eh, confinados a un espacio sin tener que movilizarnos, háganlo en forma prudencial. Así que ahora, si hay alguna consulta sobre la parte práctica, diríjanse directamente al jefe de trabajo práctico para que les evacúe la duda, y si no se las evacúa, bueno, me lo pasan a mí y veo de qué manera resolvérselo, no tengo inconveniente. ¿Eh? ¿Se entendió, Franco? Sí, profe, ya está. Bueno. ¿Algo más? No, de mi parte nada. Bueno, para Por todos mí los tampoco. para todos los participantes, les agradezco que en un día como el de hoy hayan aceptado poder tener la clase. Son 31. Y de los 31 conozco a Darío Leonel Medina, a Elías Müller, a Leandro Fuentes, Maxi Barrera, Micaela Toniuti,
Vergara, Santiago y Vergara, está duplicado Vergara, Santiago, Daniel, o está comunicado por 2 medios. El resto es una sigla, así que espero poder tenerlos a todos con una imagen el próximo lunes. Profe, Diga. sí, cuando habla de sistema estigmático y astigmático, ¿sería cóncavo y convexo? Sí, nosotros vamos a ver en los distintos sistemas, de espejos, los espejos pueden ser cóncavos, convexos, bicóncavos, biconvexos, planos, son los dioptríos que llamamos. En la medida que avancemos, vamos a ir cómo se obtienen estos espejos, en estos espejos las imágenes y cómo se corrigen los problemas que tenemos todos. A ver, usa lente usted, ¿no es cierto? La veo con lente. ¿Sí? Sí, tengo astigmatismo y miopía. Y bueno, yo también. Veremos cómo se corrigen estos problemas que con el correr del tiempo nos obligan a que nuestro ojo se ubique de acuerdo a las distancias focales óptimas para poder tener una imagen clara. Esas son las correcciones. Y para ¿De ahí ello nace la palabra? ¿Cómo? ¿De sistema astigmático sale astigmatismo? Claro, la enfermedad, enfermedad no le llamemos, es una, decime, ¿qué enfermedad tenés? Y es una enfermedad, entre comillas, es un deterioro del músculo en el cual se produce lo que se llama astigmatismo o miopía. No es una enfermedad, o sea, es una degeneración de las distancias focales donde tenemos que el lente nos ayuda a corregir esa distancia y poder ver correctamente. Lo que antes se hacía o lo que hoy lo podemos hacer con una lente, hoy, gracias a Dios, lo corrigen con el rayo láser, digamos, a través de una operación que hoy es más que sencilla. O sea, hoy quien puede someterse a la operación es algo sencillo y mejora. Ahora, si me corrigen con el reglas en la miopía, no se corrigen los dos efectos a la vez. O sea, mejora uno, por ejemplo, la visión a lo lejos se mejora y mejora un poquito lo de cerca, pero no las dos a la vez. No las dos a la vez. Y cada uno tiene características distintas. Así que bueno, eso sí lo vamos a ver como, y con la ecuación vamos a ver analíticamente la ecuación del constructor de lente. Cuando ustedes, el oculista, les indica tantos grados, ojo derecho, tantos, de acuerdo, y se toman los centros, y con eso vamos a ver cómo se determina la graduación de la lente. ¿Se entiende? Y si en Sí. el apunte lo ven, tenemos, bueno, ahí tenemos los distintos rayos, las graduaciones, cómo se obtiene en un dioptrío y la ecuación de la lente. Y, bueno, esto es mucha geometría, mucha geometría. Y ahí tenemos los espejos cóncavos, espejos convexos, distancia focal, la ecuación de los espejos. Y trabajaremos con esto hasta poder determinar en cada uno cómo es la obtención de las imágenes. Bueno, no los entretengo más. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Listo. Cuídese, profe. Igualmente, cuídense, no salgan. Gracias igualmente, que descansen. Cuidado con los virus, profe. ¿Cómo?
Cuidado con los virus que dicen que toda otra semana va a ser el pico del coronavirus. Y sí, la verdad que hay tanta información dando vuelta. Por el momento, mantengamos no cautos de no, que no nos tiente salir, estar en casa, cuidar a nuestros hijos, quienes tengan hijos menores, a nuestros adultos mayores. Igual, y está que- lindo, tiene clase por acá. ¿Eh? Está Ah, lindo, tiene sí, clase por acá. así dijo un profe de electromecánica, profe, un amigo mío, Watson, Pedro, dice, la verdad, dice, no me dan ganas de volver. Y sí, la verdad que les digo lo siguiente, hace muchos años que está el campus en la universidad y todos éramos reacios a utilizarlo, el campus. ¿Por qué? Y sí, hay que dedicarle tiempo, hay que digitalizar la materia, hay que subir las unidades, hay que crear un foro de consulta, hay que atenderlo. Y bueno, y de rompe y raje, cada uno ha tenido que ingeniársela para poder dar las clases, de una forma o de otra. Yo esta materia, gracias a Dios, la tenía ya totalmente digitalizada. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes están viendo el escritorio mío? Sí, profe. A Sí, profe. ver, Sí, sí, estamos viendo. esperen un minuto, un minuto. A ver, ¿por qué no se ve mi video? ¿Ustedes ven el pizarrón? Sí, ¿Sí? Bueno, ahí yo he tenido pero, que... pero pero tiene no, que dejar de compartir pantalla para que sea grande, porque si no se lo ve muy chiquito. que tengo que dejar de compartir pantalla. Ahí, Y si a estás en el ver... celular con doble clic en la cámara, se fija. Ajá, Ve, se fija la pantalla. ustedes saben más que yo. A ver, ahí. Y sí, ¿usted qué dice? Ahí se ve la pantalla mía. Sí, dice hola. Hola. Profe, Hola. ¿Ah? Bueno, ¿está muy qué? Bueno, está muy feliz. Bueno, hoy tuve que ingeniar esto para poder dar una clase de física 2. Ya tenemos aplicado ya un pizarrón para en los momentos que haga falta poder utilizar el pizarrón. Y bueno, y cada uno ha tenido que recurrir a su ingenio para poder dar la clase. No todos tienen pizarrón, no todos tienen la materia, como les digo, digitalizada para poder ir viéndola. Algunos han tenido que hacer un resumen y mostrarlo a través de la cámara, pero bueno, en pocas horas hemos tenido que agudizar el ingenio para poder resolver un problema mayor. O sea, fíjense que es la única universidad aquí en la provincia que está manteniendo el dictado de clase, que ustedes no van a ustedes no van a perder ni nada. O sea, el día que nos reintegremos a clase, ustedes van a ir con todos los conocimientos tal cual hubiésemos estado cursando. Y sí, está bueno, porque y yo tengo mi matecito aquí al lado, tengo mi botellita para tomar algo fresco, ustedes estarán igual, y tiene el aire acondicionado, yo también tengo el aire acondicionado de arriba, algunos en Física 2 tenía su ventiladorcito chiquitito, y bueno, está Y no hay que ir a bueno. tomar el colectivo tampoco. Y no hay Ajá, que ir a ¿verdad? tomar el colectivo, sí. No hay no hay que desestimar lo que es lo presencial, el conocimiento, el contacto entre docente y alumno face to face, como se llama, eso es importante. Por eso le digo,
que yo esté viendo que hay de los 31, le veo la cara a 4, y bueno, no es bueno, ¿no? A mí no me gusta, o sea, si me dan a elegir, prefiero uno en el pizarrón, será por los años, la experiencia, ¿no? Esto es nuevo, pero es un tanto distinto, pero viéndolo permanentemente en la clase es de mi mayor agrado, así que espero que esto no dure mucho y podamos vernos pronto. Bueno, chicos, cuídense, cuiden al resto y nos vemos en una semana, si Dios quiere. Chao, profe, que ande muy bien. El que quiera el 29 de marzo a la calle Isla de Excepción 659 puede hacer llegar los regalos de cumpleaños. Bien, profe. Bien. ¿Qué le gustaría que lo llegaremos? No. Con el solo hecho que se acuerde y manden un saludo es suficiente. Un 10 en el parcial. No. Eso se lo tienen que ganar. Eso hay que ganárselo. Es mérito de ustedes nomás. Bueno, nos vemos. Para usted, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Que le vaya muy bien, cuídese. Gracias.